Bienvenidos a Diálogo Abierto, un espacio en donde estaremos conversando sobre temas relacionados con la psicología. Esto de manera abierta, centrada y comprometida. O al menos eso intentaremos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, en esta ocasión, en nuestro segundo episodio, estamos grabando de noche. Aquí en México son las 8:18 de la noche. Me parece que en Colombia hoy tenemos una invitada colombiana. ¿También es de noche, Erika? ¿También andamos de noche por allá? Es de noche y son las 9:18. Fíjate en qué horario estamos haciendo estas conversaciones. Pues bueno, a toda la gente que nos pueda estar escuchando, nos pueda estar viendo, bienvenidos a este segundo episodio de este experimento que nombramos Diálogo Abierto. Y el día de hoy tenemos una invitada también muy especial. Agradezco de antemano, Erika, tu tiempo, la apertura y el estar dispuesta pues, a participar en este experimento. Quisiera presentar a la psicóloga Erika Marín, directamente desde Manizales, Colombia. ¿Es ciudad, es correcto? ¿La ciudad Es de una, Manizales? es una ciudad que está ubicada en el eje cafetero, donde producimos el café. Entonces, ahí en una Ok. montañita estoy yo. Perfecto, entonces fíjate, experta, aparte de todo, experta en café de seguro, ¿no? Ojalá. Pero mira, el café colombiano es el mejor del mundo, es lo que dicen. Fíjate, digo, acá un poco abriendo la conversación, mi hermano mayor acaba de regresar de Colombia, estuvo por allá una semana, me parece, y me trajo como souvenir café de Colombia y la verdad es que Claro. buenísimo. Pero mira, cafetera. Pues bienvenida, Erika. Les presento a la audiencia, a la gente que nos puede estar viendo, a la psicóloga Erika Marín desde Manizales, Colombia. Y pues bueno, agradeciendo un poco su tiempo, vamos a presentar brevemente un poco de su formación y ahorita pues que se presente pues ella directamente, ¿no? No nada más a la psicóloga, sino a la persona que es Erika. Fíjense, Erika Marín está como actualmente laborando en la Universidad de Manizales como psicóloga, está en el Departamento de Atención Psicológica a Estudiantes y pues obviamente actividades docentes. También está como coordinadora en Semillas de Amor, es líder del programa de responsabilidad penal para Es, adolescentes. ese Perdón. ya no. Hace 5 años no, eso fue hace 5 años. Ah, Esa ha mira, sido Erika. parte como de la experiencia que Ya vi las la, fechas, sí, una disculpa. Ya vi las fechas, no vi las fechas. Bueno, se ha sí. desempeñado entonces como en este programa de Semillas de Amor. Ajá, Ujú. bueno, es un programa de responsabilidad penal para adolescentes y restablecimiento de derechos, ¿no? Y bueno, en cuestión de la educación, pues es psicóloga por parte de la Universidad de Manizales en Colombia, especialista en investigación criminal, es magíster en desarrollo infantil, igual por la Universidad de Manizales, y pues actualmente también está en el especialista máster en terapias contextuales por la Universidad de Almería de España, donde al igual que Tony, que lo tuvimos aquí la vez pasada, pues tengo el gusto de compartir espacio y tiempo, aunque sea virtual, y pues compartir formación. Y ahí fue donde la conocí, también escuchaba sus aportes en clases, sus comentarios, ¿no? Sus participaciones y dije, tengo que invitar a Erika a conversar un poco y aprender de ella. Erika, pues bienvenida, muchas gracias. ¿Cómo estás el día de hoy? Y pues me gustaría que también te presentes ante nuestra audiencia. Cuéntame, ¿cómo Ok. te presentas normalmente? Hmm. Bueno, es interesante. Igual te agradezco y pues antes de presentarme quiero agradecerte y pues contarle a las personas que nos están viendo y escuchando esta noche que este es un encuentro muy especial porque esta vez nos vamos a conocer tú y yo. O sea, nos hemos escuchado en clase, hemos compartido algunos aportes, pero esta es nuestra primera vez que nos vemos en cámara, o sea, directamente conversando y es muy bonito lo que estás haciendo con tus compañeros también de la especialización máster. Genial. Yo me siento Claro muy que bien sí. hoy, súper honrada de estar en tu programa, Qué bueno, en tu gracias. Y sí, experimento. yo le llamo experimento. Creo que para Experimento, que sí. llegue todavía a la categoría de programa o de podcast nos falta todavía un poco, pero lo platicaba contigo antes de empezar la grabación, que también uno de los objetivos de este experimento es un poco, pues, tener esta experiencia de conversación donde podamos un poco
también tener aprendizaje, ¿no? Ese es el principal objetivo. Y pues gracias. Y sí cabe mencionar que no nos conocíamos mucho con la cámara prendida porque Erika siempre tiene su cámara apagada. Generalmente en Sí, las porque clases. siempre son las 3 de la mañana y estoy en pijama, o sea, me conecto en Que pijama. participa mucho, comparte mucho, pero siempre con la cámara apagada. Ya al principio la aprendía, pero igual por el mismo tema de la madrugada, después digo, no, mejor apagadita. Pero bueno, gracias Ok. Erika, bienvenida. Pues cuéntanos quién es Erika como persona, cuéntanos de ti y también pues un poco, digo, yo leí algunas formaciones, sé que, digo, no me aventé todo, pero sé que tu formación y tu experiencia es más amplia que eso. Cuéntanos un poco de ti, Erika. Ok, bueno, pues cuando uno empieza como a estudiar y a estudiarse y a entrar en estas lógicas, como de seguir profundizando, yo creo que se da cuenta que mientras más se conoce, más falta por conocerse. Entonces, cuando uno se va a presentar, eh, bueno, empieza como a cuestionarse, ¿será que yo sí soy lo que creo ser? Pues soy un ser humano, obviamente, y creo que Ok. por ahí podemos empezar, ¿sí? Un ser humano, mujer, muy identificada con mi género. Y ahorita hablaremos también las consecuencias de eso. Viene ad hoc al tema de hoy, digo, no hemos hablado del tema de hoy, pero está bastante interesante. Claro, ahí es donde tú te preguntas, bueno, me pregunto, si yo fuera hombre sería igual, o si yo tuviera un género no binario sería igual a lo que pienso hoy de mí. Entonces, ser humano, mujer, psicóloga, cantante, yo creo que eso no lo conoces. Wow, no sabía eso y fíjate, compartimos. Yo también tengo mi lado músico. No me digas, ¿qué haces? Sí, por ahí toco un poco la guitarra, canto un poco el bajo eléctrico y pues Wow. ahí más por pasión que por formación, pero también disfruto de la música. Así, pues yo creo que me moriría de hambre si solamente me dedicara a la música. Lo hago muy por pasión, con un grupo de amigos muy, muy, muy adorados. Tenemos un grupo de rock, un grupo de rock y terminamos Vale. cantando glam metal. Bueno, o sea, no me creerías que Ah, estoy, que canto lo que canto. Pero también me no. gusta un poco las baladas, son medio romanticonga, aunque soy mucho de contrastes. Entonces, también esto viene al caso porque soy una persona con muchos contrastes. Justo, y perdón que te interrumpa porque no hemos avanzado en la presentación, pero creo que viene ad hoc y lo voy a guardar dentro porque viene ad hoc esto, Erika, de los conceptos que nos vamos formando de nosotros mismos, ¿no? Ujú. De estas ideas de los egos incluso, ¿no? Hay mucha gente también que a veces me ve a mí en un rol, tal vez, ¿no? Como terapeuta, como docente, como psicólogo, y no se imagina que también toco cumbias colombianas, ¿no? Ahí también Ah. con unos amigos que hay, fíjate, te cuento rapidísimo, hay un lugar acá en Puebla, yo estoy en la ciudad de Puebla, en México, hay un lugarcito que le llamamos el Barrio del Artista, donde hay como muchas actividades, hay varios, como, ¿cómo podemos llamarle? Locales, como espacios donde hay maestros de pintura, dan clases, venden pinturas, arte, y hay algunos cafecitos ahí, algunos bares donde hay música en vivo. ¿No? Y ahí trabajé muchos años, ahí pagué la universidad y con amigos pues tocamos de todo, rock, trova, baladas, cumbia, salsa y a veces hace contraste con la figura que a veces uno mismo se forma y como con la figura que los demás te ven, ¿no? Entonces esos contrastes también son interesantes. ¿Qué más, Erika? De hecho, tengo una anécdota que acabo de recordar de un proceso de selección en donde una persona no quedó seleccionada, pero pues además esta persona tenía mucha pinta de metalero y rockero y siempre pensó que no había quedado seleccionado por eso. Y me lo encuentro en un concierto mío, o sea, el hombre estaba ya borracho, ¿no? Y entonces me empieza a decir, usted aquí cantando esta música y cómo así, y no me seleccionó en esa vez porque yo tenía pinta de metalero y usted es más metalera que yo. Bueno, entonces, claro, los roles, la gente nos ve a través de los roles, entonces cuando nos definimos a nosotros mismos definimos un rol y definimos un qué hacer.
Entonces también pues muy manizaleño, entonces has visto que me crié en la Universidad de Manizales, estudié allá, me formé Ujú. allá, trabajo allá, Ok. eh, muy enamorada de mi ciudad, es una ciudad muy encantadora, chiquita y bonita. ¿Qué más te cuento? Estoy casada hace 5 años, muy enamorada. Trabajo con adolescentes, entonces ellos son mi mundo y el mundo adolescente es complejo. Em, Soy una persona muy sensible, no parece. Muchas personas que apenas me vienen conociendo me dicen, pero es que es muy fría, ¿no? Pero tengo un alma bohemia. Me encanta. Eso cuando te escucho de tus amigos, el plan de tocar algunas trovas, algunas cosas, ahí me identifico yo. Tengo un alma muy bohemia. Y también me siento muñoña. Entonces, hemos, hemos sido, bueno, no sé si para ti signifique lo mismo para mí como para mí. Y es muy estudiosa, me gusta estudiar. O sea, nunca he dejado de estudiar, nunca, Ok, jamás. bien. Y fíjate, me gustaría que nos hables también un poquito de eso, porque creo que también en este rol de estudiante, de profesionista, uno va teniendo ciertas transiciones, ¿no? Va conociendo cosas, lo dijiste hace ratito, mientras más aprendemos, más nos damos cuenta de que no sabemos nada a veces, ¿no? Cuéntame un poco, Erika, ¿cómo ha sido tu experiencia en esta formación como psicóloga? ¿Cómo se ha vivido, bueno, en Colombia? ¿Cuál ha sido tu acercamiento? ¿No? Ya me comentaste y leí que trabajas con adolescentes, ¿no? También un poco esta área criminal y todo esto. ¿Cómo ha avanzado Erika, la psicóloga? ¿Cuál ha sido sus facetas y sus transiciones? Ok, bueno, primero, escoger psicología. A mí siempre me gustó la filosofía y tenía una inclinación muy grande hacia la filosofía, hacia la biología. Luego me decido por la psicología y tengo muchos conflictos con la psicología. O sea, que es como una relación de amores y odios. Y cuando intento distanciarme de la psicología, vuelvo a la psicología. O sea, es increíble. Ahorita te cuento por qué. Entonces me formé como psicóloga, soy egresada de la Universidad de Manizales hace 10 11 años. Eh, Nunca supe o nunca soñé con hacer psicología clínica. Yo quería hacer psicología más experimental, bueno, clínica, pero no en la atención terapéutica, sino como dedicarme a lo experimental, a la investigación. Me encantaba el tema de la criminología. Me soñaba escribiendo, como escribiendo perfiles criminales, eso siempre me gustó mucho, pero como te digo, soy de muchos contrastes. Entonces, cuando estaba terminando la universidad, pues hacemos una práctica y no escogí ni la práctica forense, ni la social, ni la clínica, sino que escogí una práctica organizacional en la Universidad de Manizales. Y ahí conocí mucho del mercadeo, de la publicidad, porque estaba trabajando en el departamento de mercadeo y me gusta mucho ese tema. Salgo y empiezo mi vida laboral y empiezo a trabajar en una comunidad terapéutica para adolescentes que tienen algún tipo de consumo de sustancias psicoactivas, de niñas y adolescentes, consumo de sustancias psicoactivas que tienen dificultades pues a nivel conductual y algún tipo de responsabilidad penal. Entonces aquí hay un instituto nacional que se llama el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que contrata esas comunidades para restablecer los derechos de estas niñas. Entonces ese fue mi primer trabajo. Y durante un tiempo, durante 5 años, hice lo mismo ahí y en otra fundación, en Semillas de Amor, que fue mi gran escuela, trabajando de todo, haciendo social, psicología social, educativa, clínica, organizacional. Entonces me volví muy experta como en varias cosas de la psicología, pero todavía no tenía un camino. Empecé a hacer labores muy administrativas, terminé mi especialización en investigación criminal y justo estoy pues como con ese lado de la psicología jurídica que me parecía muy importante, pero pues tampoco hacía psicología forense.
luego de un tiempo empiezo la maestría, que tampoco era la maestría soñada, sino como que un día dije, sí, voy a estudiar una maestría, no sé, niños y adolescentes, y la gente que me conoció, pues si no te gustan los niños, o sea, ¿cómo vas a ser psicóloga infantil, por Dios? Entonces, esa era mi época en donde yo trabajando con niños y adolescentes tenía mucha aversión a los niños. Eh, pero pues obviamente el trabajo con las comunidades me fue sensibilizando mucho, me fue conectando mucho con muchas cosas, pero ahí como que reafirmé el tema de no querer ser mamá, pues no tengo hijos, no quiero tenerlos. Y, y darme cuenta que podía hacer mucho por otras personas y conectar también. Entonces ahí entendí que conectaba muy bien con el adolescente rebelde, con el más oposicionista, hacíamos feeling de una. Entonces, bueno, encontré también como un propósito con ellos y fueron mi gran escuela. Y cuando estudio la maestría en desarrollo infantil, bueno, pues me abrió otro panorama, me abrió otro mundo. Ahí ingreso a la Universidad de Manizales y a seguir atendiendo a adolescentes, pero universitarios. Cuentos muy complejos, historias muy complejas, pero también en una parte un poco más asistencial, ya no tan administrativa, sino un poco más asistencial y educativa. Eh, y durante, o sea, esto ha pasado hace 5 años, o sea, 5 años con este enfoque social y de todo un poco, de mucho, Ujú. y estos últimos 5 años en la universidad. Y tuve una crisis, bueno, he tenido muchas crisis con respecto a mi carrera, porque a nivel práctico, cuando tú ves el tema de la salud mental, como todo el mundo, pues yo digo todo el mundo, pero no, obvio, no todo el mundo, muchas personas se están enfermando, se están generando estados ansiosos, estados depresivos. Manizales es la tercera ciudad de Colombia con mayor tasa de suicidio y es una ciudad pequeña de 400, 500 mil habitantes que tuve 2 suicidios a la semana. Y eso es algo supremamente impactante y sobre todo en la comunidad universitaria porque quienes se suicidan con mayor frecuencia son los jóvenes entre los 19 y los 24 años. Entonces empiezo a pensar, bueno, ¿y la psicología sí sirve? O sea, ¿la psicología sirve? Es un tema de que los psicólogos no conocen el cerebro y realmente debemos estar desarrollando tecnología, nanotecnología para destruir recuerdos. Entonces me imaginaba como el rayo láser que borrara los recuerdos en lugar de hacer reprocesamiento del trauma. Bueno, entonces empecé a tener como ese debate si la psicología realmente carecía de tecnología y también hay mucha charlatanería en la psicología. Entonces Claro. como que, bueno, empecé a tener una crisis, como a desencantarme. Entonces dije, bueno, voy a hacer algo que no tenga nada que ver con psicología. Y por ese tiempo también, bueno, todavía lo sigo haciendo, empecé a estar muy, muy, muy cerca al tema de la sexualidad, del enfoque de género, a conocer muchos casos de delitos sexuales. Entonces tuve mucho, mucho acercamiento hacia este tema y encontré un propósito ahí. Eh, pero bueno, decía, no, quiero dedicarme a otra cosa que no sea psicología, no, no voy a morir psicóloga, ese era como mi propósito. Ahora entiendo lo que me decías de tener este choque con la psicología y regresar a la psicología. Sí, ¿No? Ujú. sí, porque era como un desencantamiento. Y a veces me parecía, wow, yo no me he formado en un enfoque hasta ahora. O sea, yo apenas vengo a ser terapeuta hace poco, que eso también tiene que ver con mi crisis de la psicología. Entonces dije, bueno, ¿qué más puedo hacer? Empecé a estudiar derecho, fui 3 semanas a la clase y quise como buscar otras cosas que me gustaran porque todo me gusta. A mí me gusta todo, me gusta aprender de todo. Entonces sentía que cualquier cosa la iba a hacer muy bien. Y entonces dije, bueno, algo que no tenga nada que ver con psicología. Y entonces me inscribí a la especialización en terapias contextuales. ¿Y tú crees que no tiene que ver nada con psicología? Total, o sea, no, o sea, el mensaje es irónico, obvio, está muy, muy,
¿Y muy relacionado cómo con pasó psicología. eso, Erika, de tu decisión de decir, ya no quiero querer nada con la psicología y de repente estás tomando un máster a distancia también, que eso también a veces implica, pues, como ahorita lo mencionábamos, el tema de los horarios, porque tenemos 7, 8 horas de diferencia, ¿no? Con el horario de España. Y lo mencionaste, levantarnos a las 2, 3 de la mañana a tomar una clase implica cierto esfuerzo, ¿no? Implica cierto compromiso, cierto sacrificio. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo terminaste en Almería? Bueno, resulta que yo tenía entre mis planes el año pasado hacer un doctorado en psicología, que era otra opción que no tenía nada que ver con la psicología, sino que entre la universidad, pues es posible tú estudiar, la universidad te apoya con los estudios, pero quería enfocarme a hacer estudios de género dentro del doctorado de psicología. Entonces pasé mi propuesta, pasé el doctorado, fui admitida, pero pues por parte de la universidad no se pudo, no me dieron digamos, como el apoyo económico. Entonces empecé a pensar, o sea, me voy a meter 4 años a un doctorado, seguir en la academia, seguir filosofando, seguir pensando. mm, y qué pasa también o sea, empecé a pensar muchas cosas, como con mi libertad financiera, con realmente lo que me gusta hacer de la psicología. Muchas personas ya me habían dicho, tú atiendes particular, ya todo el mundo le decía, no, 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 no. Y empecé a escuchar propuestas y empecé con 2 pacientes, bueno, ya los tenía el año pasado, 2 pacientes de Rusia, bueno, que viven en Rusia. Entonces, ya me tenía un poco más de confianza. Luego me di cuenta que no me tenía mucha confianza, aunque eso es lo que he hecho durante los últimos 10 años, pero no me atrevía a exponerme. Y también dentro de un proceso muy bonito de reconciliación con la psicología, conmigo, eh, un día me dio un arranque de abrir el consultorio, así, en una semana. Y me llevé la sala, los cuadros, todo de mi casa para el consultorio y abrí con 2 pacientes. Y a la semana ya tenía 12 y a los 15 días ya tenía 20 y eso era como una locura. Entonces eso me volvió a conectar con la psicología. Eh, y dije, bueno, ahora sí que sé que esto es algo que quiero dedicarme, necesito también afianzarme de un enfoque que tenga mucho sentido para mí. Como me encantaba el psicoanálisis, ¿no? Eh, entonces dije, quiero algo o sea, que me permita explorar mucho el tema del lenguaje. Me parece muy, muy lindo el tema de psicoanálisis, pero no me veo haciendo psicoanálisis ni haciendo una formación analítica. Entonces hice una formación en terapias contextuales aquí en Colombia y me encantó. Entonces dije, ya, de una, este fue. Y busqué varias universidades en España y esta era la que me recibía como con tanta diferencia porque yo tomé la decisión así. O sea, lo pensaba, medio lo pensaba, pero en un momento también tuve ese impulso y, y fue muy acertado. Estoy muy feliz y Perfecto. me da sentido. Es la primera vez que estudio algo y esto es muy loco lo que te voy a decir, que tiene mucho sentido para mí. Porque la investigación criminal fue una, ¿cómo decir? Yo me gané una beca. Ujú. Entonces dije, listo, sí, aprovecho, súper chévere, pero la investigación criminal no era un estudio en criminología, entonces no era pues como tal lo que yo me imaginaba, sino algo más procedimental, más técnico. Ujú. Y había estudiado siempre porque se había dado la oportunidad o porque la beca o porque sí, pues como que había la posibilidad, pero siento que ya después del recorrido de la trayectoria necesitaba tener un enfoque, ahora sí, como un compromiso, como casarme. Y, y pues bueno, se dio este espacio. Y pareciera bueno, ahorita lo dices, lo escucho así y lo siento así, ¿no? ¿Cómo decirlo? Yo he pensado siempre también que la construcción de uno mismo y que nuestras decisiones también van siendo influenciadas por nuestro contexto y lo que vamos viviendo, de ahí, ¿no? Las terapias contextuales, ¿no? Eh,
dijiste una pregunta hace ratito de si, ¿no? Si yo no fuera mujer, seguiría siendo yo, ¿no? Como estas experiencias que vamos teniendo también en base a lo que vamos viviendo, pero ahí incluso, aunque pues no todo sea como legítimamente elegido por nosotros, también suena raro, pero siento y siempre he creído que vamos encontrando nuestro lugar en el mundo, ¿no? Vamos conectando, como tú dices, a través de estas circunstancias con nuestro lugar en el mundo y es así como vamos viviendo todas estas circunstancias. Y justo ahora que, bueno, bastante interesante la presentación, yo siempre he pensado que, bueno, los terapeutas también nos dedicamos a conectar con la persona, ¿no? Y a trabajar con la persona, con su historia, pero tratando de también hacer una diferencia entre esto. Y es bonito conocer que detrás de un nombre, detrás de un rol, detrás de, ¿no?, un género, hay un ser humano con toda una historia, como ahorita Erika nos lo está comentando. Y justo viene muy ad hoc a lo que vamos a hablar hoy, unos minutos, que el tema es hablar un poco de el enfoque de género, ¿no? Ahorita me comentaste un poco en tu historia que empezó a surgir este interés, ¿no? Y fíjate, antes de empezar a grabar, hablábamos tú y yo te preguntaba y me declaro ignorante en el tema porque no soy experto. He escuchado a personas pues ciertamente más empapadas en el tema, con mayor información. He aprendido algunas cosas, pero sí tengo que declararme que desconozco muchas cosas. Y yo te decía, Erika, que me sentía un poco abrumado tal vez en cometer algún error. Y ya, Erika me hizo el favor de confirmarme que el término correcto, por lo menos en este momento, es enfoque de género. ¿Es correcto, Erika? Sí, es correcto. Pues fíjate, entonces vamos abriendo este tema del enfoque de género. Es un poco controversial, lo hablábamos hace rato, que son temas espinosos, que a veces, al menos a mí, no sé cuál fue tu experiencia al empezarte a involucrar, a meter a este tema. A mí a veces sí me da un poco, no sé si llamarlo como miedo o inseguridad, meterme al tema, porque incluso a veces es un poco juzgado, castigado cuando uno puede tener una equivocación o cuando uno puede tener una perspectiva, pues, como le digamos, contrastante, porque también hay que entender que, bueno, somos formados en una cultura, somos formados y hemos crecido con creencias que nos fueron asignadas de una cultura y a veces esto puede ser incluso como cualquier cosa, una curva de aprendizaje. Cuéntanos sobre enfoque de género, Eric. Ok, bueno, el enfoque de género realmente es un abordaje de cómo tú utilizas la concepción, las discusiones, la teoría, las estadísticas, la de desigualdad entre géneros para comprender un contexto individual o social con respecto a las personas orientado hacia su género. Lo que pasa es que antes se llamaba ideología de género, ¿cierto? Como si fuera un partido político. Entonces, de que Perspectiva también he creo, escuchado. creo o no creo. Lo que pasa, claro, la perspectiva se usa más como en contextos terapéuticos cuando tú narras tu historia con tu perspectiva de género. Ok. Pero el enfoque implica comprender todas las dinámicas sociales, la teoría, la perspectiva de esa persona, pero además lo que es teoría de género. Resulta que la teoría de género o los estudios de género nacen y empiezan a nacer con los movimientos feministas. Y ahí es donde empezamos a tener el primer quiebre, porque no conocemos muy bien historia del feminismo, no conocemos muchas autoras mujeres en las ciencias sociales y en las ciencias médicas. Se sigue perpetuando una patriarcalidad en la forma en la que nos enseñan hasta tal punto. Bueno, como yo trabajo en la universidad, entonces tengo estas discusiones también con mis estudiantes de medicina, de psicología, frente a cómo el género y el sexo realmente son construcciones culturales, incluso el sexo, y cómo nos han enseñado y cómo nos han perpetuado ignorancia a partir de esas desigualdades, esas diferencias entre hombres y mujeres, o entre lo masculino y lo femenino. Entonces ahí empieza pues como el debate, el conocerse. Y yo llego a esto, de hecho yo llego a esto hace algunos años, cuando todavía estaba en Semillas de Amor,
era obligatorio que tuviéramos un curso que se llama Sexualidad mucho más que sexo. Y en el curso vimos unos conceptos que en la carrera de pronto nos habían mencionado, pero que yo no tenía tanta claridad. Y entonces empiezo a entender que la orientación sexual no tiene nada que ver con la identidad de género y que pueden ser categorías diferentes, pero a mí eso me suena muy loco. O sea, como que todavía Ujú. no lo comprendo. O sea, conceptualmente lo entiendo, pero como que no logro asimilarlo. Pasa que como yo trabajaba en estos internados, o de solo hombres o de solo mujeres, se veían mucho relaciones eróticas, afectivas, mm, y al parecer había como una homosexualidad transitoria. Yo empecé a mirar artículos, me parecía muy extraño porque ciertas mujeres de pronto con características un poco más masculinas empezaban a generar atracción en otras niñas que nunca se habían declarado como homosexuales. Entonces empiezo a ver, pues porque tú sabes que una comunidad terapéutica es un laboratorio y es una comunidad cerrada donde la gente vive y convive allá y ves muchas cosas. Entonces ahí me empiezo a hacer preguntas, pero con muchos prejuicios. O sea, siento que si esto no se lo enseñan a uno en la carrera, tiendes a perpetuar los prejuicios que tienes con respecto al género en nombre de tu profesión, Ujú. tanto en la medicina como en la psicología. Ok, ¿cómo sería esto, Erika? ¿Cómo podrías ponerme un ejemplo de cómo Te voy sería a poner un esto? ejemplo. En las facultades de medicina todavía se les enseña a los estudiantes que las mujeres, como tenemos más hormonas, somos más sensibles. Ujú. Y Ok. entonces la gente da por sentado y por hecho que así es. Entonces que la mujer tiene que ser sensible porque tiene hormonas. Y como es sensible está loca, y como es sensible es disregulada, y como es sensible es infantil. Yo no sé si de pronto tienes ahí la forma de compartir pantalla para que veas en una de las presentaciones que yo te envié lo que decían Darwin, pues que es uno de los padres de la no sé si decirlo biología, pero obviamente con su teoría de la evolución es como de los científicos más citados y más reconocidos a nombre pues de la biología, eh, pero también César Lombroso desde el derecho y desde la Ujú. criminología, pero también otros autores del siglo XIX que son estudiados hoy en día en las facultades. Lo digo psicología y medicina porque son los que más estereotipos tienen en cuanto al género. Otras profesiones Claro. puede que no lo estudien tanto o no hagan tanto análisis o tanto estudio. Entonces se van creando estas concepciones. Mira nomás, Freud con su concepto de la histeria, inicialmente él empieza a hablar de histeria en términos de las mujeres y después en su obra habla de la histeria masculina, pero él dice que estas características de la mujer histérica, insatisfecha, que somatiza, y cuando un hombre las tiene, pues es porque tiene una feminización, por así decirlo. Él dice que el amor es feminizarse. Entonces, siempre hay un debate entre lo masculino y lo femenino, y a eso se le llama un binarismo. Entonces, Ujú. mira que en las ciencias sociales no nos hacen ver lectura de ese contexto, o sea, damos por sentado que es así. Ah, y pues vete más atrás en las filosofías escolásticas, los filósofos pues, de la iglesia como Santo Tomás, con las descripciones de lo que significa ser femenino, femenina y masculino. Y quiero citarte algo, y ya tú me dirás, con este Cuéntame, ejemplo, cuéntame. yo creo que todos quedan como, wow, dice, esto es de Darwin. La diferencia fundamental entre las facultades intelectuales de ambos sexos, o sea, macho-hembra, resulta sobradamente probada por los resultados obtenidos, siempre superiores en los hombres que en las mujeres, sea cual sea la dedicación de que se trate, ya, ya que se requiere sagacidad, razón, imaginación o el mero uso de los sentidos y de las manos. O sea, esto es una declaración del padre del evolucionismo, o sea, una autoridad en biología que te dice que es sobradamente probado que los hombres son mejores que las mujeres en todo. Desde ahí empieza a nacer la concepción del sexo débil y a toda Claro. esa proliferación de autores masculinos que reprimen a la mujer, que pues infravaloran a la mujer,
y lo comprueban científicamente, ¿no? Además, pues hacen una especie de contraste muy fuerte, muy marcado, y a eso se le llama la misoginia romántica del siglo XIX. Ok. Entonces, nuestros autores de referencia son del siglo XIX. Obviamente nosotros aprendimos también una patriarcalidad en nuestra educación. Y justo lo que mencionas, Erika, ese concepto de aprendizaje. Digo, lo mencionaba hace ratito que soy un poco ajeno al tema, no soy experto, pero fíjate, desde mi postura, tal vez viendo esto y escuchando y a lo mejor ajeno al tema, también yo me pongo a pensar, y no es justificación, yo creo que es verlo un poco más allá, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos decirlo? En cuestión de una perspectiva crítica, a lo que voy es, se me viene a la mente la frase de que el pez no sabe que vive en el mar, ¿no? Y ahorita que estabas hablando de esto, de las características, que viene como una herencia cultural, ¿no? Histórica, social, de muchos años, Ujú. y lo relacioné con la teoría de los marcos relacionales, con la RFT, ¿no? Que estamos enmarcando relaciones de características, de acciones, de formas de reaccionar, de sensaciones, ¿no? En un marco, ¿no? Que nombramos masculino, que nombramos femenino, y que en ese marco, cuando algo entra dentro de un elemento, inmediatamente lo enmarcamos como, esto es femenino, esto es masculino. Y creo que también es un poco lo que dijiste al último, fuimos o estamos incluso siendo educados en una cultura donde está normalizado que a veces es difícil separarte de esto. Que qué bueno que se están haciendo. Yo estoy totalmente a favor de que se hagan estos contrastes y de aprender de ustedes, pero también a veces digo, no sé qué opines de lo siguiente, y alguna vez escuché a un profesor decir lo siguiente, que también, ¿no? Los hombres han sido víctimas del machismo, Total. ¿no? Yo soy una defensora de esta idea. Claro, total. Y eso lo ves tú en la consulta. O sea, el hombre, en este dato tan sencillo, como que los hombres se suicidan en una proporción de 3 a 1. O sea, por cada 3 hombres que se suicidan, una mujer lo hace. Y eso es gravísimo. Entonces, por esa lógica, que un hombre no pueda expresarse, no pueda abrirse, no pueda sentir porque se siente ridiculizado, feminizado, que no sienta, digamos, o que le tema el compromiso porque siente que lo agarraron. eh, es una dicotomía muy, muy, muy fuerte o problemas a los que se enfrentan también los hombres, y por eso es que el enfoque de género entiende esa connotación. No, esto no va solamente para las mujeres, claro que sí. Los hombres han sido víctimas del machismo y los hombres tienen unas formas de violencia muy estructural hacia ellos mismos, y nada más mira lo que pasa en Ucrania. O sea, un hombre, solo por ser hombre, es un guerrero. Entonces tiene que luchar y tiene que defender a su país. Y acabamos de ver un éxodo en Ucrania de hombres que no quieren prestar un servicio militar, que se quieren ir a ser padres y a estar con su familia porque no sienten que están hechos para la guerra, cuando el rol masculino ha sido tradicionalmente estar en la guerra. Entonces, estos temas son muy interesantes porque permiten también la deconstrucción de tu género y darte cuenta que tu género también es un marco relacional, una categoría en la que tú te inscribes. Y sabes, acordándome ahora pues de todos los casos que he atendido con niñas, con niños, pues una de las problemáticas más grandes es el tema de la dependencia afectiva y la violencia de género. Y ese pues ha sido como mi aporte a mi pequeña sociedad, a mi pequeña comunidad. Y es que yo hago talleres abiertos al público, gratuitos, círculos de mujeres, para hablarles de estas cosas, ¿sí? Para tomar conciencia, para que entiendan por qué nos hemos convertido de pronto en personas dependientes afectivamente o en personas violentas, solamente porque está legitimado y demostrado desde la ciencia cierto tipo de cosas. O sea, desde ahí surge. También, Claro. también el tema de la violencia hacia las mujeres
viene de ahí, de esa creencia legítima que las mujeres son inferiores a los hombres y que son objetos y que hay que dominarlas y que son rebeldes y que hay que castigarlas o que son místicas y mágicas también como nos lo sugiere la misoginia romántica. Entonces, por eso es importante hacer educación y en la psicoeducación también, pues hace parte de los procesos terapéuticos, pero cuando tú vas deconstruyendo esto, como que empiezan muchas cosas a tener sentido. Para mí tuvo sentido, mucho sentido, cuando me empecé a dedicar mucho más a esto, yo también tuve un insight de mí misma, muy, 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 muy fuerte, de entender muchos procesos, muchas formas de ver la vida. Pues que las mujeres nos han criticado mucho por todo. O sea, ¿cómo será? Mira, mira, te cuento. Pues la mayoría de mis Dime, amigas dime. son psicólogas y con muchas amigas que ya tienen hijos, me decían, pero es que tú debes estar traumada. O sea, el que tú no quieras tener hijos es antinatural, tú tienes un trauma. Y me lo creí, o sea, durante un tiempo pensé que estaba traumada. ¿Y cómo es posible que tú vayas a un psicólogo porque estás traumada, porque no quieres tener hijos y te atiendan el trauma y no te miren desde una perspectiva de género, en donde la mujer puede elegir si tener o no tener hijos porque el instinto maternal no existe? Y es una construcción social y Claro. romantizada de la mujer. Totalmente. Y creo que podemos verlo también en algún momento, cuando en el famoso DSM, ¿no? Se incluía como un trastorno mental la homosexualidad, ¿no? Creo que es como esta parte no, y eso es, fíjate, Erika, lo que a mí me ha gustado mucho del enfoque contextual, que creo que va muy ad hoc a esto, es entender a la persona como contexto también, ¿no? Sí, En su historia de aprendizaje, esa complejidad de la experiencia humana y no quedarnos nada más con estos marcos relacionales que incluso muchas veces son heredados, ¿no? Que no preguntamos si los queríamos o no, nos los dieron y prácticamente como de tienes que interactuar o tienes que dirigirte en el mundo, en la vida, con estas creencias, con estas relaciones, ¿no? Entonces, se me viene a la mente lo siguiente y quiero que me lo aclares. Entonces, si estoy entendiendo, es que el enfoque de género es como más amplio, es como entender, como ver el todo en su conjunto para después poder tener una perspectiva de género. Entonces, como que la sí. perspectiva de género es como verlo desde los ojos de esa persona. La perspectiva de género es Uh subjetiva, -huh. es individual y es contar mi historia a partir de yo como me veo por ser mujer y que alcanzo a leer, digamos, como esas diferencias, por así decirlo. Pero el enfoque de género requiere la comprensión histórica, contextual, teórica, estadística, de todo lo que implica la categoría sexo-género para tu poder, a partir de ese enfoque, pues como mirar el mundo, ¿sí? Mirar el mundo de esa persona. Entonces la perspectiva es un tema más subjetivo e individual. Claro, porque digo, igual y digo cosas que vienen a mi mente que pueden estar equivocadas y por eso también te tengo a ti aquí para guiarme y agradezco un poco por esta disposición. Pero fíjate, ahorita que estás diciendo esto, se me viene a la mente un poco como lo del análisis funcional de la conducta y es que la conducta es un todo, ¿no? No nada más es lo observable, tiene que ver, ¿no? Una serie de cosas, ¿no? Y creo que el enfoque de género, ¿no? Creo que la perspectiva de género también es una variable en todo esto que entendemos como conducta. ¿Qué voy, no? Se hablan de variables disposicionales, operaciones motivadoras, en estos antecedentes que son historia, en el organismo, todo eso es parte del mismo mecanismo o del mismo motor. Hablaba, fíjate, lo repito, la sesión pasada, hablo como si estuviera en terapia. La, la, Yo me la, siento como en terapia. el episodio pasado le decía a Tony que a mí se me quedó muy marcado un ejemplo que nos ponía un profesor de lo que es conducta, que es, nos decía y nos ponía el ejemplo del motor de un coche. Decía, ¿dónde están los caballos de fuerza en el motor de un automóvil? No están en ningún lado. Es la interacción de un todo.
de todas las partes, pero aunque las partes estén ahí, si no están interactuando, no hay motor, no hay caballos de fuerza, perdón. Así es la conducta. Y creo que ahora también lo vemos desde el análisis funcional, que el organismo es parte importante de ese motor, es un engrane más, pero es la interacción entre un todo. Y no sé, digo, a lo mejor estoy equivocado, pero pienso aquí que esta cuestión histórica, social, este enfoque de género, las condiciones sociales que ha generado el tener estos marcos relacionales y también la perspectiva de género puede influir en esta experiencia de la persona. No, no estás equivocado. Estás por el camino correcto. Total. Y ahí es donde yo digo, "Ay, qué linda la psicología". O sea, no hay ninguna pasta que te pueda hacer pensar distinto. No hay ningún medicamento que te cambie el pensamiento, que te cambie la conducta, porque todo lo que tú piensas, sientes, haces, aprendes, es conducta y viene siendo como esos caballos de fuerza. Y eso solamente una herramienta lo puede corregir y transformar, y es el lenguaje. Y nosotros somos expertos en lenguaje. Entonces, tocar al otro a través del lenguaje siempre va a ser más eficaz que cualquier otra cosa. Y ahí es donde está la magia de la terapia. Entonces, tienes mucha razón. En el análisis funcional de la conducta, tú buscas identificar en el discurso de la otra persona las conductas clínicamente relevantes, que ¿Y la cuál persona es se su dé cuenta, función, no? porque Ahora, exactamente la función de lo que hace. ahora entiendo, fíjate, cuando era muy nuevo esto, yo veía, me imagino que en todo el mundo, pero sobre todo, bueno, desde mi experiencia aquí en México, como este debate de la modificación del lenguaje en enfoque de género, ¿no? Y ha sido un tema que creo que es muy debatido, muy contrastado, pero justo ahora que empecé a meterme un poco más a esto, al lenguaje desde su función como conducta verbal, ¿no? Que el lenguaje pues es una conducta como cualquier otra que cumple una función y que muchas veces es tactar la experiencia, describir la experiencia, tener eh, una función operante en el hecho de cómo interactuamos con el mundo, cuáles son esas interacciones, esas contingencias, le llamamos. La modificación del lenguaje también tiene que ver con la modificación de la experiencia que pueda tener una persona y que es totalmente válida. Al menos yo lo veo así. Ujú. Y es que nos define cuando no hay palabras, cuando no hay eh, eh, no está enmarcado un sonido, una fonoarticulación, un conjunto de palabras, letras. Cuando no está enmarcado con una experiencia, pues habrá que crear otras. No sé, yo lo veo así. No sé Sí, si. el lenguaje, por eso es que debemos cuidar tanto, sobre todo cuando hablamos de temas tan sensibles, porque no solamente estás nombrando cosas, estás nombrando experiencias, estás identificando a las personas en esas categorías. Entonces, obvio que eso es un tema muy espinoso, que nos cuesta nombrarlo y que puede que hoy sea la manera correcta, pero mañana no, porque los marcos relacionales también son dinámicos y lo que hoy tiene un significado X, mañana no. Entonces el lenguaje no es estático, el lenguaje es dinámico, cambia y nos cambia y lo cambiamos. Eso es lo bonito que tiene. Eh, y me imagino que lo dices como por lo del tercer género, ¿no? Como por incluir el lenguaje en el tercer género en el lenguaje, en la lengua española. Sí, exactamente, ¿no? Y a veces la controversia que ha traído, digo, yo me declaro también un poco, pues, que a veces se nos dificultan los cambios. Yo creo que esto es a nivel social, ¿no? Yo recuerdo que se puso como mucho con la controversia, supongo que sigue, pero por ejemplo con profesores en universidades, ¿no? Cuando nos dirigíamos con este género de él o ella, ¿no? O bienvenidos, bienvenidas. Y yo creo que también del otro lado, y creo que entiendo, no sé, lo veo así, Erika, que a veces para estas reevoluciones, para estos cambios, a veces tenemos que estirar un poco la liga, ¿no? Para poder contrastar con
salir del mar para saber que los peces vivimos en el mar, ¿no? Es este contraste, pero también percibía que faltaba un poco de tolerancia, ¿no? Entender que a lo mejor, por ejemplo, yo, eh, soy un hombre heterosexual formado en una cultura, ¿no? Con determinados marcos machistas. A veces es difícil empezar a entenderlo, un esfuerzo, ¿no? Si bien ahora lo veo con más claridad, pero a veces sentía que también hay que ser pacientes y no justifican obviamente algunas situaciones que son como esos tumores del machismo, eso que hace daño, pero sí el moverse es difícil. Entonces sí, específicamente me refería a esto, al lenguaje, al incluir ese tercer género. Pues de hecho hay unas culturas que lo tienen, pero siento que es un tema muy superficial. Yo tengo mis encontrones. Mm, no, no sé si estoy muy de acuerdo, tampoco tendría por qué estar de acuerdo o en desacuerdo, porque es una necesidad también del contexto. Siento que si ha tenido tanto impacto es porque hay personas que necesitan identificarse desde su marco eh, relacional como otro género alternativo a lo que binariamente y tradicionalmente conocemos como hombre o mujer, pero siento que no resuelve mucho, ¿sabes? No resuelve mucho el tema de la desigualdad. Creo que es, creo que es una medida correctiva, pero no es lo estructural. Claro, y yo vuelvo a lo mismo, y digo, obviamente creo que estos cambios eh, tienen que llevar una función, ¿no? Lo hablábamos como lenguaje, como conducta, tiene que llevar una función, ¿no? No nada más es pronunciar un conjunto de palabras, ¿no? O de letras, sino si no tiene la función pues, que buscamos que debería. No sé, quisiera contarte mi experiencia. No tengo mucha experiencia con el tema, pero sí he atendido a algunas personas de la comunidad, ¿no? En terapia que han llegado. Y lo que a mí me ha funcionado, y si bien creo que hasta el momento no he tenido errores, o al menos no me los han hecho saber, es ver al ser humano, ¿no? Tratar de validar y de entender, ¿no? Este concepto que la persona, como todos tenemos nuestro concepto, desde el enfoque contextual, específicamente desde la ACT, ¿no? Está lo de el yo contexto, el yo proceso y el yo concepto. Todos tenemos nuestros conceptos y son válidos, a veces tienen que ver con nuestra historia de vida, ¿no? Con nuestra forma de estar en el mundo. Pero yo como terapeuta a veces me esfuerzo y me ubico contemplando a la persona, al ser humano, independientemente del género, independientemente del sexo, del rol. Creo que es una persona que vive, siente, piensa, reacciona como cualquier otro. No sé, ¿qué me dirías, Erika, si ahí es difícil, ¿no? Si estoy en el camino correcto. Bueno, ahorita mencionaste algo y es personas de la comunidad. Entonces, recuerdo que me preguntaste y me dijiste, bueno, si digo algo, cuéntame o explícame, porque eso es un tema interesante. ¿Y por qué te digo que hay algunos cambios que son correctivos y no estructurales? O sea, de nada sirve que tengamos un lenguaje que incluya un tercer género si no conoces la historia, por ejemplo, de los derechos de las mujeres, de los derechos de los niños, cómo es que las mujeres tienen derechos hace nada y cómo eso también viene formándose no solamente por Darwin en el siglo XIX. Todas las religiones han sido patriarcales, todas, hasta el budismo. Entonces, cuando tú entiendes ese contexto y exploras, bueno, lo del lenguaje se vuelve artificial. Ahorita mencionabas algo de la comunidad y es que en aras de nombrar las personas con orientación sexual y de género diferente, hay que diferenciar algo. El movimiento LGBTIQ más es un movimiento que inicialmente es una iniciativa por reivindicar los derechos de los hombres homosexuales en los ochentas y luego se le fueron juntando las mujeres lesbianas. El feminismo tuvo mucho que ver para que este movimiento pues saliera adelante. Y por eso te decía, esto no tiene que ser de movimientos, ni de partidos políticos, ni de comunidades.
porque no viven en una comunidad, sino que tienen algo en común que los une. Pero Claro. aún así, hoy debería llamar personas con orientación sexual y de género diversa, Ok. porque yo puedo no ser lesbiana, puedo no ser trans, puedo tener una orientación que no es heterosexual, heteronormativa y un género no binario, y aún así no me identifico con la comunidad. Entonces, esto ya es como, uff, el boom, o sea, hay más, sí, hay tanta diversidad como personas hay en el mundo, y ahí es donde tú te encuentras ahí en tu consulta con esa persona que pueden marcarse en una y otra categoría, y a nosotros nos encanta categorizar todo y poner etiquetas y decir esto se llama así, esto se llama así, pero la historia de esa persona y la interpretación que hace de su historia es realmente lo que nosotros vamos a descifrar con esa persona y a que esa experiencia también esté muy dotada de sentido, ¿sí? Claro, Y de comprensión. Entonces, totalmente. ahí es donde entra el enfoque de género, ¿sí? Porque una persona puede tener esa perspectiva, y ahorita que me lo preguntabas, una mujer puede decir, yo cómo soy como mujer. Entonces, en algún momento me pasó una paciente que me decía, no, es que mi hermano lo dejaban traer la novia a la casa, pero a mí no me dejaban, a mí, obviamente por ser mujer. O sea, ella no cuestionaba la diferencia entre hombres y mujeres. Ella daba por sentado que eso era así Claro, y narraba su perspectiva. ¿Cómo ve ella eso desde este lado del charco? Pero no se permitía hacer un análisis de todo el contexto. Y claro, finalmente nosotros somos seres humanos. Por eso es que también empiezo mi descripción, pues digamos como desde la unidad más básica y más compleja. Y es que pues es de mi humanidad, pero cómo nosotros nos vamos enmarcando en lenguajes, en contextos, en características que nos hacen dotar ese ser humano de una identidad, de un ego y de una claro. ilusión de como de unidad, como si fuera así, definido, yo soy tal. Y a veces estos discursos, estas narrativas, estas construcciones que nos tenemos, también nos van encapsulando en ciertas experiencias, ¿no, Erika? Que a veces cuando podemos llegar a sentir o a experimentar algo que mi marco relacional me dice que no debería sentir, es donde viene la disforia, es donde estaba revisando un poco el material que me mandaste, ¿no? Y había un concepto, no sé si llamarlo así, donde hay a veces esta disforia, si no me equivoco, también en el DSM hay algo que se llama disforia de género, ¿no? Que es donde hay este choque entre una construcción, una idea, tal vez con el cómo yo me siento en esa construcción y en el sexo que me fue asignado o género, no sé cómo podrías como ayudarme a expresarlo más correctamente. Pues de hecho yo estaba pensando hace poco en eso porque esa categoría todavía está en el DCM, o sea, si yo no me identifico con el rol, entonces hablamos de género. ¿Qué es el género? El género es todo lo que se espera de ti por tener pene o vagina, ya, eso es el género. La construcción social y cultural que se hace una persona a través de su sexo. El sexo, pues, lo definen tus órganos genitales, pero no solamente eso, tú puedes tener un sexo, o sea, morfológicamente contrario al genotípico, o sea, puedes tener alguna especie de intersexualidad, hormonalmente tener un perfil más masculino que femenino, pero aún así mostrarte anatómicamente mujer. Entonces ahí uno va entendiendo muchas cosas. Que Claro, hay hombres que desarrollan glándulas mamarias y es un tipo de intersexualidad, o que desarrollan, o sea, no necesariamente tenemos que recurrir al tener dos órganos genitales funcionales al mismo tiempo para decir que hay una intersexualidad. Hay una intersexualidad también desde la genética. Si eres cromosoma XXY,
eh, hay una intersexualidad, ¿sí? Y eso implica temas hormonales, cómo procesas, cómo funciona el metabolismo, eh, o sea, las hormonas son muy, muy, muy importantes en el cuerpo y, y cierta carga masculina o femenina, pues también hace que funcionen diferente. No quiere decir que entonces las mujeres por tener más hormonas seamos más sensibles, o sea, hasta dónde hemos hecho ese reduccionismo. Entonces, cuando me mencionas la categoría del disforia, yo pienso que no debe ser algo patológico, o sea, ni siquiera tiene que nombrarse como un trastorno cuando tú haces un acto de resistencia ante un sistema binario. Claro. Todo lo que se opone al sistema es patológico. Cuando yo dije no quiero tener hijos, siendo psicóloga, trabajando con niños, todas mis amigas me dijeron como estás traumada, ¿qué te pasa? Pero eso después en algún momento te van a hacer el instinto maternal, es obvio, tú podrías ser una muy buena mamá, anímate. Entonces ahí es donde te empiezas a cuestionar, o sea, ¿será que estoy rara, estoy loca, necesito terapia porque no encajo en el sistema? Y ahí es donde radica tal vez en mayor o menor medida la segregación o la invalidación de una experiencia, que si bien no es similar a la del sistema o a la que indica el sistema, es igual de válida, ¿no? Y ahorita que mencionas esto, que yo también opino lo mismo, no debería ser enmarcado como un trastorno, ¿no? He leído un poco ahora, me hace mucho sentido y en verdad estoy muy conectado con el enfoque contextual, no nada más con las terapias contextuales, sino con el enfoque incluso filosófico, perdón. Y por ahí leyendo algunos autores, hay esta crítica de que el DSM-5 nace muerto. ¿Por qué? Porque nos estamos desapegando ahora desde esta visión médica, nosológica, categorial, ¿no? De etiquetar personas y experiencias en cuadros clínicos, ¿no? Pues hay muchas personas que nos dedicamos al área que estamos dando la vuelta, ¿no? Que estamos queriendo mejor entender el contexto de la persona, ¿no? Y como tú dices, bueno, el hecho de que haya un contraste o una renuncia no quiere decir que sea patológico. Sin embargo, el hecho de que lo entendamos así hace que la persona lo viva en ciertas experiencias, ¿no? Y creo que es ahí donde viene, pues no sé si llamarlo la segregación, la discriminación, y que incluso a las personas nos hacen dudar a veces de, ¿no? Es como, lo pongo así, es como cuando uno está sintiendo tristeza, pero la gente te dice, no estés triste. Es como de, ¿y cómo le hago? No es que dependa de mí esto que estoy sintiendo y luego uno se cuestiona y se juzga a sí mismo de, entonces estoy mal por sentirme triste. Ujú. Mira, eso tiene mucho sentido, mucha lógica cuando tú trabajas, por ejemplo, con la orientación sexual de las personas. Como yo trabajo tanto con adolescentes y ellos están aprendiendo a amar, a experimentar su sexualidad, entonces eso es un tema de consulta casi diario, el salir del closet, por ejemplo, o el sentir que se avergüenzan, se autodesprecian porque les gusta una persona de su mismo sexo y empiezan a creer que son personas anormales, raras, que no encajan. Pues es un discurso de todos los adolescentes. Casi todos los adolescentes sienten que no son normales, que no encajan. Y por eso me parece una época de la vida tan bonita, porque es donde tú afirmas tu propio ser y estás en una constante discusión entre ser tú mismo y ser como los otros. En esa tensión vivimos los seres humanos, pero en la adolescencia es muy, muy pronunciada. Y en esa tensión también a veces nos perdemos y nos traicionamos. Entonces, siempre alguien sale lastimado, o uno mismo o los otros. Y encontrar ese punto donde convivir es muy, muy, muy difícil. Entonces, con respecto a las orientaciones sexuales o a la forma de expresar la identidad de género, eh, siempre el sistema corrige. El sistema corrige desde la escuela. O sea, desde que las niñas en el colegio tienen falda y los niños tienen sudadera o pantalón,
desde que a ti te corrigen. Mira, yo, ¿sabes en dónde lo veía mucho? Yo tengo un sobrinito, bueno, realmente es hijo de una primita, que es como una hermana. Él me dice tía en todo caso, ya te Ujú. imaginarás. Tiene 3 años y solo con 3 años, yo también comprendiendo pues esta dinámica de género, hace poquito estuvimos en la fiesta y él le gustaba una máscara, lleva unas máscaras pues de colores y entonces él me dijo, ay, yo me quiero poner esta máscara. Entonces yo le dije, sí, dale, la máscara rosada con la pluma rosada y lentejuelas. Y entonces algo en él hizo clic y me dijo, pero esto sí es de niño. Entonces yo le dije, estas máscaras son del que las quiera, independientemente si es niño o niña, no tiene nada que ver. Porque ya desde la escuela, pues desde el jardín, les han enseñado que los niños son diferentes a las niñas y que si eres niño no te puedes comportar como una niña ni te puedes vestir como una niña. Y entonces yo empecé a pensar, pero ¿en qué momento les han dicho esto? ¿Cómo se los han sustentado? Y se me venía a la cabeza, pues que ellos han tenido bailes en donde el hombre lleva corbata y la niña llevaba el moño. Entonces siempre hay diferencias, pues como performativas, eso se llama la performatividad del género, en donde tú solo con ver algunas características como colores, adornos, accesorios, ya haces una generalización, encuentras un marco de referencia de que masculino y femenino son Claro. opuestos y que lo que se salga de ahí no existe, porque no te lo enseñan. Pero ¿sabes qué me parece tan asombroso del alma humana que a pesar de ese sistema le hace resistencia? ¿Cómo Totalmente. lo veo yo? Como cuando tú ves un ladrillo o una pared de cemento y crece un musgo o crece como una planta, que tú dices, ¿cómo crece una planta ahí? Así siento yo, que son las personas con orientación sexual y de género diversa. Y es que hace rato iba a comentar, me vino mucho match con algo que escuché en algún momento. No estoy seguro en qué momento ni en dónde. Estoy seguro que creo que fue un profesor en la universidad o lo leí, no sé, pero la idea es que hablar de sexualidad humana es equivocado. Es mejor hablar de sexualidades humanas, que hay tanta diversidad como tantas personas sabemos en el mundo, ¿no? Que es el ver, como dices tú, tal vez las cosas en términos binarios es un poco como este concepto de distorsión cognitiva, de pensamiento dicotómico, ¿no? De todo o nada, blanco o negro. Cuando si vemos las cosas así, nos podemos perder de muchos grises. Y por eso es que la bandera es de colores. Y me parece lindo la analogía, o sea, la bandera LGBTI. Y es como si tú ves blanco-negro y encuentras una gama de colores diversa. Y es una forma muy bonita de hacer una analogía a lo que nos perdemos. Y no solamente en cuanto al género, esto como por poner un ejemplo. Hablemos de partidos políticos, hablemos mm, de otras teorías. O sea, cuando tú te permites cuestionar esto que se ha dado como tan por sentado, tan obvio, de repente empiezas a cuestionar muchas otras cosas que son sistemáticas y que son tradicionales. Por ejemplo, la religión, que ese fue uno de mis tempranos desencuentros con la religión. Y sabes que ahí es donde viene lo paradójico. Yo soy una enamorada de las religiones. Me gustan todas. Pero yo digo que no soy atea, sino que creo en todos los dioses. Somos Entonces, hipercreyentes, tal vez, ¿no? Pero fíjate, no sé, Erika, ahorita que te estoy escuchando y que me dices esto, me viene mucho también a la mente y lo conecto con estas clases que hemos tenido con Serafín Gómez, ay, lo amo. ¿no? A mí me cambió la forma de verme y de entender esto, ¿no? En mi estar en la vida. Y lo conecto mucho con esto porque, ¿no? Justo él nos enseñaba con base en lo que nos ha formado, que pues la mente está muy acostumbrada, o no la mente, la forma de entender, ¿no? La perspectiva, la visión en la que estamos formados en una cultura, de evaluar, de criticar, de juzgar, de categorizar, ¿no? Y a veces hay que ir
más a conectar con la experiencia sin juzgarla, ¿no? Simplemente vivirla. Y yo ahora, desde que te escucho, pienso como en una, no sé, en una lechuga o en una cebolla, que le vas quitando hojas hasta encontrar como el centro, ¿no? Y esas hojas son esos roles asignados, esas categorías, esos juicios, eso de ver o no de ver, ¿no? Que si bien forman parte de nuestra experiencia humana, creo que a mí me lleva a entender que hay que conectar con la experiencia, ¿no? Y que cada experiencia, aunque estemos viviendo el mismo fenómeno, la misma situación, la experiencia es distinta porque somos personas distintas, ¿no? Lo conecto mucho con eso. ¿Qué opinas? Sí. Eh, el estar muy fusionado o estar muy fanático de una creencia, o muy fusionado con un rol, te hace ser muy rígido. Es lo que trabajamos en ACT. Te hace ser muy rígido y te hace llenarte de prejuicios. Y los prejuicios generan violencia. O sea, un prejuicio es una forma violenta de acercarte a la otra persona. Cuando tú logras desidentificarte, distanciarte, defusionarte con lo que tú piensas, con lo que tú crees, con lo que has aprendido, de repente todo es posible. Y cuando todo eso es posible, pues obviamente tu espiritualidad cambia, tu vida emocional cambia, comprendes muchas cosas, comprendes Claro. muchas cosas. Y fíjate, hablas de la fusión y se me viene también la mente o la idea de que, y es entendible porque es parte de la experiencia de ser humano, que nos adherimos, que nos fusionamos a nuestros discursos, ¿no? Y que personas, ¿no? Con esta experiencia que está fuera de los marcos, ¿no? Establecidos o preestablecidos. Y no sé, digo, es una idea, quiero que tú me digas qué opinas y a lo mejor corregirme. También a veces se adhiere demasiado al discurso, ¿no? De esta diferenciación, porque, por ejemplo, no sé, digo, ahorita me corregiste un poco lo de la comunidad, que también en un momento pensé que eso es una forma de también discriminación o segregación, no como que no compartimos el mismo mundo, como que hay comunidades, si bien nos categorizamos, pero pues todos cohabitamos en el mismo mundo, pero a veces siento que las personas también se pueden comprar estos discursos, ¿no? Y adherirse también, fusionarse con estas categorías. No sé qué opinas. No sé si me expliqué para empezar. Sí, pues recuerda que eso es una función de nuestro cerebro, de nuestra mente. Nuestra mente hace categorías, crea conjuntos, crea reglas, crea comparaciones. Entonces, si A es diferente a B, sí, Ujú, y A es igual a C, entonces ahí C, obvio, son diferentes a B. ¿Mm? ujú. Pero realmente flexibilizarnos cognitivamente, pues nos hace entender que esto es una función de la mente y que podemos distanciarnos de las funciones de la mente. Sufrimos realmente por esto, porque nos aferramos a discursos, porque nos aferramos a identidades, porque nos aferramos a un género. ¿Mm? Entonces yo como mujer, y esto yo lo veo tanto en la consulta, es que hay algún dicho que me enferma, pero lo escucho mucho y es la mujer hacia el hombre. Entonces la mujer se mide en su ser mujer en tanto controle al hombre y lo comprometa. Ujú. Claro, porque estoy muy identificada con mi rol de mujer, con mi complacencia, con mi necesidad de transformar a ese macho indomable y que cuando encuentre el amor verdadero en mí, entonces sí va a ser el hombre para mí. Eso lo veo mucho en dependencia afectiva, pero igual lo vemos en todo. Cada uno se compra su discurso de vida y actúa según él, busca establecer una coherencia y cuando algo no concuerda en esa coherencia que ha establecido, ahí es donde viene el sufrimiento. De hecho, muchas personas llegan a terapia por eso. Como si soy hombre súper heterosexual, tuve una relación sexual con mi amigo. Ujú. Como si soy eh, psicólogo, como si soy psicóloga,
Entonces estoy haciendo algo diferente en mi vida que no concuerda como con los valores o con el imaginario que tienen las personas de mí. O sea, siempre ese sufrimiento por lo que la gente llega a consulta, por lo que la gente sufre, es porque hay un choque entre la versión que han tenido de sí mismos y del mundo y la realidad. La realidad causa estragos en la ficción. Claro, es como esta idea del yo concepto, ¿no? Muy fusionado y chocando con el proceso en el que se encuentra la persona, Ujú, ¿no? Y entonces creo que esto va más trascendental, y ahorita abriendo el tema del enfoque de género, creo que el enfoque de género es aplicable, ¿no? A todos los géneros. No es una cuestión nada más de hombres homosexuales o mujeres lesbianas, ¿no? O estos otros colores. Creo que tiene que abarcar todo y que también como sociedades, y esa siempre ha sido una idea que creo que no es tan errónea, que como sociedad es una responsabilidad de todos, ujú. no nada más a lo mejor de las personas que están haciendo estos contrastes o estas renuncias. Tenemos que practicar más tolerancia, tenemos que validar y aceptar más, y sobre todo porque todos tenemos nuestros discursos, Eric, tanto los hombres heterosexuales, mujeres heterosexuales, como hombres homosexuales, y toda la diversidad. Como personas, como seres humanos, nos construimos constructos a través de nuestra historia. Y creo Ujú. que yo lo veo así como psicólogo, como terapeuta, si bien a lo mejor me falta empaparme más en el tema, creo que de lo que me agarro es un poco de esta perspectiva de distanciarnos, como lo dices, ¿no? De fusionarnos en términos muy act de estas construcciones. Lo vi un poco reflejado en la clase de Serafín Bolo, lo mismo cuando hacía este ejercicio de ¿quién eres tú? ¿No? No, ese es tu nombre, ¿quién eres tú? No, tal vez esa es una característica de ti, pero ¿quién eres tú? Y es como ir deshojando la cebolla o la lechuga hasta llegar al centro de la experiencia misma, sin juicios, sin críticas. Y somos un concepto y una experiencia, eso somos. Ujú. Y ahí es Ah, donde entra el yo contexto, ¿no? ahorita tú me preguntabas o me mencionabas varias cosas con respecto a la sexualidad y a las sexualidades. Y entonces yo creo que yo empiezo por el revés, a entrar como en este mundo del género. Dándome cuenta primero, pues como muy interesada en el tema de la homosexualidad por lo que te contaba que veía, y luego tener este acercamiento con los libros, con las guías del Instituto Kinsey, ay, se me escapa el nombre, hubo un sexólogo por por la época de la reina Victoria. Sí, que pienso muchas cosas y se me vienen muchas ideas. Y él decía que la sexualidad, o sea, paralelamente, la sexualidad empieza a tener un boom en el siglo XIX, o sea, cuando los hombres también empiezan a explorar las diferencias entre hombres y mujeres, nace la sexología, empiezan a hacer la sexología. Pero hay sexólogos, creo que Kinsey es un poco más nuevo, no sé si finales del siglo XIX e inicios del XX, pues que esté equivocada, pero más o menos en esta franja de tiempo hay un boom por la sexualidad, porque resulta que la sexualidad no existía, existía la fornicación. Ok, La fornicación con fines reproductivos, o sea, la sexualidad como los derechos de los niños, como los derechos de las mujeres son del último siglo en la historia que conocemos del mundo, o sea, hace nada. Entonces, cuando empezaron a identificar, pues obviamente la primera categoría fue homosexuales, porque pues era muy raro en las sociedades tan católicas, en esta sociedad occidental, que hubiera algo que no fuera de la creación de Dios, pero científicos muy pilos empezaron a darse cuenta, venga, ¿y qué es lo normal? ¿Qué es lo anormal? ¿Por qué? ¿Habrá algo genético? ¿Será un gusto? ¿Será un pecado? O sea, como empezaron a preguntarse más allá del prejuicio,
pero también surgen sexólogos como este que te cuento, no me acuerdo el nombre, aquí estaba tratando de buscarlo cómo era, pero es de la época victoriana, y él dice, de hecho de ahí sale el cereal, él dice que la cura también para la homosexualidad era, era curar el estreñimiento, porque sentía que los hombres gozaban sexualmente cuando sus heces se ponían duras y que era una forma de estimularse. Entonces les receta una dieta a base de cereal. Y de hecho, Kellogg, el psiquiatra Kellogg, bien, es muy de esta corriente y de este pensamiento y desarrolla sus terapias a partir de una dieta basada en cereal. Y ahora tú vas viendo el homosexual comiendo Kellogg's como si nada. Pero eso tiene un contexto histórico, o sea, que tuvimos que Totalmente. entender del ser humano para después darnos cuenta de nuestra gran complejidad. Y no sé qué opinas, Erika. Yo lo veo así, tratando de no emitir juicios, tratando de no rechazar o no valorar. Creo que para que el día de hoy aquí tú y yo estemos hablando de esto y viéndolo desde este lugar, desde esta forma, tal vez fue necesario que pasaran estas cosas, ¿no? Porque tal vez partimos de este principio de DBT, que las personas hacen lo que pueden con lo que tienen. Y como lo acabas de decir, en ese contexto tal vez histórico, social, político, estos sexólogos entendieron un fenómeno desde la posición donde lo veían y que ahora, claro que podemos ponerlo, ¿no? A análisis, pero también somos el resultado, o la forma de ver las cosas es el resultado de un largo camino que se tuvo que dar. Claro, cada cultura va priorizando de acuerdo a a su moralidad, qué es patológico y qué no. De hecho, todo lo que la iglesia ha considerado como pecado, la psiquiatría y la medicina lo ha considerado como enfermedad. Hasta que se empiezan a cambiar ciertas cosas. Entonces tú ahora dices, ay, una pareja homosexual, sí, lo más normal del mundo, hay mucha tolerancia, pero de repente hay un tabú con la ansiedad. Entonces ya la gente no tiene miedo, tiene ansiedad. Ya la gente no tiene tristeza, tiene depresión, ¿no? Claro. Entonces se van acomodando muchas cosas en la cultura, hay muchas que se van naturalizando y otras que se van patologizando. Y creo que cada época va a tener sus patologías. Claro, Y, es el cada, espíritu de y época. creo que es parte de la experiencia del ser humano, que es una constante que no va a acabar. Va a haber categorizaciones, va a haber categorías, perdón, patologías, solo que vamos cambiando y tal vez nuestra mejor forma de lidiar con esto es como desapegándonos un poco de esto, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, de hecho eso es lo que nos enseña el enfoque de género. O sea, poder hacer un distanciamiento con una comprensión muy histórica eh, de cómo ver, no de definir, no de crucificar, no de estigmatizar, sino es una lógica muy comprensiva, es una herramienta muy comprensiva de evidenciar un contexto a través de, digamos, una categoría. Claro. Y mira que esto tiene mucho que ver con las terapias, o sea, las terapias contextuales tienen que ver con todo, porque tienen que ver con el lenguaje y somos seres del lenguaje. Y no hay problema que no sea problema del lenguaje. Exactamente. Y me hace mucho sentido a pesar de que, y digo, esta es mi experiencia, ¿no? A pesar de que yo me declaro y me sigo declarando ignorante en el tema, ahorita que te escucho, ahorita que estamos platicando de eso, pues veo que a lo mejor no conocía la teoría, pero son cosas que son muy humanas, incluso hasta intuitivas que se pueden hacer y que a lo mejor, si bien no conozco toda esta parte eh, teórica, no es nada que no tengamos que haber hecho en otro momento y que no tengamos que hacer más adelante, ¿no? Hasta muy humanista lo diría, ¿no? Sí. Bien, Erika, pues para ir cerrando, cuéntame un poquito a grandes rasgos. Bueno, siempre digo eso, como queriendo generalizar las cosas como si fueran tan sencillas. Pero tú como terapeuta, tú como psicóloga en tu experiencia eh, y como persona también, ¿qué crees que es en lo que se tiene que trabajar? Um,
qué hay que, y como sociedad y como personas en individual, para poder lidiar mejor con estas complejidades humanas, ¿no? ¿Qué le puedes decir a la audiencia? ¿Qué tiene que tomar en cuenta? ¿No? Y por qué incluso hay que luchar nosotros los psicólogos o construir para aportar a este tema. Uy, Te y digo eso es que yo, para terminar. te digo que yo siempre digo a grandes rasgos y suelto como estas cuestiones más complejas. Mira, yo siento que indispensablemente necesitamos mucha formación en biología para después distanciarnos de la biología. Tú no puedes ser psicólogo si no conoces la biología humana. Claro, Y a veces esa era mi crítica inicial a la psicología, es que los psicólogos creen que no tienen cerebro, que el cerebro no tiene funciones, que no existen los neurotransmisores. Esa era yo hace 2 años. Una crítica muy fuerte a la psicología por la falta de tecnología, por los pocos avances, el desarrollo científico que ha tenido la psicología. Esa era mi postura. Después, mi postura fue cambiando y fue acercándose un poco más a la comprensión, el diálogo, la toma de conciencia. Yo creo que nuestra labor tiene mucho que ver con eso, con enseñar, enseñar, psicoeducar, hablar con las personas y, y contarles también cómo es que nosotros consideramos que desarrollamos patologías, pero tú necesitas obviamente tener una base biológica antes, pero también tener un discurso. Cuando el ser humano logra comprenderse, así como lo estamos viendo ahora que hemos hablado de sexología, de evolución, de muchas cosas, logra entender su complejidad. Y estamos en una lógica tan mercantilizada de la salud mental que ya la gente más joven dice, quiero que me des una pasta para no pensar, o sea, quiero claro. estar distanciada, quiero no sentir. Estamos ante una sociedad también analgésica, creo que eso lo dice Byung-Chul Han, que es otro autor que me encanta y que hace una crítica desde la sociología a lo psicológico, no a la psicología, sino a los trastornos psicológicos. Y tiene mucho que aportar la filosofía. Totalmente. Entonces, este hombre con una perspectiva muy sociológica, muy filosófica, nos dice que la depresión y la ansiedad son enfermedades modernas. Y yo esta mañana estaba pensando, en estos días les hice una prueba de inteligencia a estudiantes de medicina para detectar si había alguna dificultad, pues como allí que nos pudiera predecir un poco su rendimiento académico. Y entonces, claro, muchas personas se asustaron cuando vieron su puntaje bajo, eh, y empezaron a tener una angustia porque están en un sistema súper productivo, en donde tienen que saber mucho, aprender mucho, hacer todo rápido. Y por otro lado, también están estas personas del mismo sistema, muy productivos, muy ajustados, muy adaptados, muy estresados, hiperestresados. Son hijos del sistema, como los trastornos, pues, el TDAH, por ejemplo, es un hijo del sistema. Entonces, si tú le enseñas a tu cerebro a que no se aburra, a que tenga un placer inmediato, a que tenga una compensación inmediata, pues como eso no va a afectar tu capacidad de frustrarte y de prestar atención. Entonces, en esa comprensión no medicalizada, no biologicista, sino una comprensión mucho más amplia, eso es lo que siento yo que es importante que la gente lo sepa, o sea, democratizar eso que hemos comprendido y llevarlo y aterrizarlo. Yo siento que eso es como una misión de vida y por eso lo hago en mis talleres gratuitos y el que quiera va y me escucha y habla y se escucha y nos damos cuenta de cosas. Me parece muy importante que el psicólogo Claro. no se compre ningún discurso, ninguno. Y ahorita más hace contraste quisiera ponerlo sobre la mesa, pero tampoco el discurso biologista, Erika, ¿sabes? Yo
sigo mucho y también he aprendido mucho de María Froxán en el análisis funcional de la conducta. Y ella decía esto, que la parte biológica es también parte de la conducta, pero no es causa del comportamiento. Que hay que entenderlo. Ahorita me gustó lo que dijiste, de hay que entender la biología para después dejar la biología, ¿no? Porque es parte de un todo, pero no es que sea causa de la conducta, porque tú lo dijiste, claro que es, y ahí es la importancia del contexto. Claro que si yo me tumbo todos los días en el sillón durante 3, 4 meses, mis neurotransmisores van a cambiar. Es una interacción. Y también eso es la crítica al modelo médico en psicología, ¿no? Pensar que tenemos que recitar tratamientos y que se van a corregir cosas o que vamos a curar cosas sin tener en cuenta el contexto. Y Es, creo que es, es, esa es dime, la dime. dinámica, que la gente se cree enferma para buscar una cura y vendemos cura. O sea, Y hay, terapia es igual a decir cura. O sea, terapia es arreglar algo que está roto. O sea, cuando tú, no sé, se te daña la licuadora de tu casa, la llevas a reparar, estás haciendo terapia. Yo creo que desde ahí tenemos que empezar a decirle a la gente que terapia no es irse a reparar, e irse a curarse. y Porque ahí es donde a mí me conecta con las terapias contextuales, que es despatologizar, que lo dijiste hace ratito, puede haber personas como dentro del sistema o fuera del sistema, son distintas sus dolencias, pero es que el dolor, el sufrimiento, el malestar son inherentes a la calidad humana. El que está dentro del sistema sufre por cumplir el mandato, por cumplir las reglas, por rendir, por ser eficiente, ujú. ¿no? Y existe ahí el malestar. Y el que está fuera del sistema, pues en esta parte de las críticas, las categorías, el diferenciarse, ¿no? Y lo que propone, ¿no? Incluso es ACT, yo lo leí primero con ACT, con Steve Hayes, pues esta parte de no hay que verlo como una patología, simplemente como parte de la vida humana. Claro, porque venimos de un modelo patológico que ahí es donde nace la psiquiatría, donde se pule más la psicología. Y yo creo que el psicoanálisis en eso aportó mucho, porque recuerda que empezamos a hablar del inconsciente, empezamos a hablar del lenguaje, empezamos a hablar de lo simbólico a través de un fenómeno que Freud vio. Y es que habían alteraciones en la sensopercepción que no tenían nada que ver con el sistema nervioso y que fue el mecanismo de somatización que le evidenció. Y todo lo que surgía de la patología de esa época, ¿cierto? Una época súper represiva en donde el síntoma tenía que salir por algún lado. Entonces, claro, él era médico y empezó a nombrar esa condición humana desde lo sintomático, desde lo patológico, y ahí nos permite una puerta de entrada de nuestra complejidad. Entonces, hay muchas cosas que nosotros vemos pues, en la cotidianidad que se nos hace raro. O sea, una persona ahora consulta porque llora, como si fuera la cosa más rara del mundo. A mí me pasa mucho en la universidad, ¿sabes? Y yo siempre lo cuento con mucha risa, pero pues al mismo tiempo digo en que estamos como sociedad. La gente llora, que lo dejó el novio porque perdió un parcial, porque lo que sea. Entonces nos llaman a nosotros. Nos dicen, doctora, hay un estudiante llorando. Y pues claro, o sea, te cuento que nuestro contexto, suicidio, depresión, etcétera, Claro, etcétera, claro. entonces, o sea, ¿hasta dónde hemos llegado? La gente ya no puede llorar, hay que tenerla contenta todo el tiempo, no podemos dejar que la gente sufra. O sea, ¿qué estamos haciendo también los psicólogos con esa realidad? Totalmente, totalmente, Erika. Y esto viene a ser parte de lo mismo. Ahorita hablamos del tema exclusivamente del enfoque de género, pero es una cuestión más humana, ¿no? Entonces coincido contigo, ¿no? Y pues bueno, para ir cerrando, algo que quieras añadir, que nos quieras compartir desde tu experiencia. Aquí estoy pensando qué añadir, porque tú sabes que hablo mucho, entonces primero no Ah, añadir nada, fíjate, se nos, porque se nos aquí nos fue, quedamos hasta mañana, ¿no? se nos fue rapidísimo el tiempo, ya llevamos más de una hora. Y pues nada, te agradezco infinitamente, créeme que también me llevo algo
nuevo de esta conversación, ¿no? Siempre es bueno aprender. Y pues nada, invitar también a la gente, y como tú lo dijiste hace rato, que es más una labor de vida, una labor humana, como compartir un poco esta perspectiva un poco más global, ¿no? Que si bien podemos llamar enfoque de género, o simplemente podemos llamarla humanismo, o podemos llamarla, ¿no? El enfoque, la filosofía contextual, ¿no? Pero hay que ver un todo. Pues gracias, te agradezco mucho. Cuéntanos cómo te pueden encontrar en las redes sociales, cómo te siguen, para que la gente, si está interesada en el tema o tenga dudas, te pueda escribir. Claro que sí, me pueden encontrar en @ericamasa1. Ahí estoy yo, ahí tengo algunas cositas de psicología, importantes pues también en tema de género y de pareja un poco, y con algunas frases. Creo que estoy definiendo también mi estilo en el feed. Me pueden encontrar ahí, me pueden escribir. Me gusta mucho tener este diálogo porque no es, o sea, no es de aquí para allá, es entre todos. Y Claro, créeme que yo también aprendo mucho, yo aprendo siempre y creo que los psicólogos aprendemos siempre, y cuando nos volvemos tan expertos en escuchar, entendemos muy bien el mundo de la otra persona y nos enseñan enormemente. De hecho, exactamente. nuestros pacientes son nuestros maestros. Totalmente. Siempre yo he dicho tratar de mantener estos ojos de turista, ¿no? Desde la contemplación y el asombro. Es importante. Pues muy bien, Erika, y también, pues tal vez en algún momento puedas regalarnos otro episodio hablándonos un poco desde tu experiencia con adolescentes. Ahorita lo enfocamos más al tema de género, pero creo que hay mucho que aprender de ti. Entonces, te agradezco mucho a la gente que nos vio. Muchas gracias por escucharnos y pues vamos a vernos en un próximo capítulo. Un saludo enorme hasta Colombia y pues muchas gracias, Erika. Te espero en Manizales. Claro que sí, ¿eh? No me dices dos veces, voy a andar por ahí. Y pues en lo que junto para el boleto de avión, nos estaremos viendo por ahí por las clases. Claro que sí, que estés muy bien. Hasta Cuídate el viernes. mucho, hasta Chao. luego. Y bien, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Agradecemos infinitamente habernos prestado un poco de tu atención y te esperamos en el próximo capítulo de Diálogo Abierto. Hasta la próxima.